Millonario chocado al descubrir el secreto aterrador de una mendiga con un bebé en brazos. Era una noche oscura y fría en la opulenta ciudad de Santa Lucía, donde los rascacielos brillaban como diamantes en un fondo de miseria y sombras. Ricardo, un millonario hecho a sí mismo, salía de una gala ostentosa, los ecos de risas y música aún resonando en sus oídos. En su lujoso coche, disfrutaba del aroma del aire acondicionado que mezclaba un perfume caro con el leve sudor de una noche llena de excesos. Pero el lujo no llenaba su vacío. Mientras conducía por una calle olvidada, algo llamó su atención. Una figura encorvada bajo un farol parpadeante. Se detuvo, intrigado, y al acercarse, vio a Clara, una mendiga airosa, con la piel enmarcada por la tristeza y el hambre. En sus brazos, un bebé envuelto en harapos, tan delgado como el aliento de la vida. Ella lo miró con ojos que hablaban de dolor, desesperación, y una extraña mirada que parecía decir más. ¿Este es tu hijo?, preguntó Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. Clara asintió, mientras lágrimas caían como ríos. Se llama Lucas. Pero al mirar al niño, algo dentro de Ricardo se estremeció. Un roce de familiaridad. Su corazón, por un momento, palpitó con un ritmo antiguo. La oscuridad de esa escena, la visión del bebé, lo llevó de vuelta a un pasado que creía olvidado. Un accidente, un grito desgarrador, una familia rota. No puede ser, murmulló, sintiendo que el aire se le escapaba. La presión en su pecho crecía. Clara lo miró, y en sus ojos había una historia que Ricardo no estaba listo para escuchar. Tú no entiendes. Él es importante para los dos. Las palabras de Clara cayeron como una bomba, sacudiendo su mundo y revelando secretos enterrados en un pasado doloroso. De repente, un grupo de hombres apareció al final de la calle, en la penumbra, con miradas amenazadoras, como sombras de un mal que Ricardo nunca había querido creer que existía. Esos son de mi pasado, pensó, sintiendo un miedo prístino que le heló la sangre. Tenía que proteger a Clara y al bebé. Razones oscuras giraban a su alrededor como un tornado. En la confrontación siguiente, las voces se alzaron. Clara, con el bebé asido a su pecho, gritó con desesperación mientras Ricardo, acostumbrado a la soberbia del dinero y el poder, tuvo que enfrentar una lucha mucho mayor, su propia humanidad. «Déjala», ordenó, sintiendo cómo sus manos temblorosas se cerraban en un puño. Pero la realidad era más aterradora de lo que podía imaginar. Cuando por fin logró alejarse de los hombres, sus ojos se encontraron una vez más. Había algo en su expresión, un brillo de esperanza o desafío. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, una revelación lo dejó helado. Un nombre, un apellido que lo unía a Clara de formas que nunca había soñado. Lucas no solo es un niño, también es el secreto que podría destruirlo todo. Y ahí quedó, en la penumbra, entre el lujo y la miseria, con 1000 preguntas vibrando en su mente. La vida de Ricardo jamás volvería a ser la misma. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la revelación sobre Lucas reverberaba en la mente de Ricardo, una sensación helada invadió su pecho. La oscuridad lo envolvía, pero el brillo de una verdad aterradora lo mantenía atenazado en el lugar. Clara lo miró, sus ojos llenos de una herida profunda, y él apenas podía respirar. Literalmente, estaba a punto de desplomarse. Él es el hijo que nunca debió nacer, murmuró Clara. Las palabras cayeron como una losa, aplastando cualquier vestigio de seguridad que había quedado en Ricardo. Un susurro del pasado, un misterio atormentador. El engranaje de su mente giraba velozmente, tratando de comprender.
Clara, una mendiga, no podía ser alguien de su mundo. ¿Cómo podía existir esta conexión en medio de tanto caos? Antes de que pudiera articular una pregunta, un grito rompió el aire. ¡Ah! ¡Clara! Una figura emergió de las sombras, un hombre que parecía sacado de un mal sueño, su rostro surcado de cicatrices y furia. «Suéltala», gritando con una voz que reverberaba con poder y desespero. Era Samuel, un antiguo socio de negocios, un hombre cuya reputación oscura lo precedía, alguien que había traído consigo la ruina a la vida de Ricardo. El miedo invadió el pecho de Ricardo, no por él, sino por Clara y el bebé. Sin pensarlo, se interpuso entre ellos y Samuel, levantando las manos en un gesto de defensa. «¡No te acerques!», gritó, sintiendo el pulso de su corazón con una fuerza aterradora. «No voy a dejar que le hagas daño». Las palabras, aunque firmes, temblaron en el aire como un hilo frágil. Samuel se rió, con una risa seca que sonó como un eco en la noche. «¿Quieres salvarla? No sabes con quién te estás metiendo, Ricardo. No tienes idea de lo que realmente significa ese niño. Eso que sostienes no es un símbolo de esperanza, es una maldición». Los ojos de Samuel centelleaban con una mezcla de rabia y locura, mientras Ricardo luchaba por comprender. No puede ser. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Él es solo un bebé, no hay ninguna maldición aquí. Pero al interior, su corazón se retorcía. Una parte de él sabía que cada palabra de Samuel podría ser cierta. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Un silencio absoluto se apoderó de la calle. Clara temblaba. Sus manos aferraban fuertemente a Lucas. Sus labios pálidos murmuraron algo inaudible. Pero Ricardo estaba atrapado, como un insecto en una telaraña. Solo entonces, un sonido ensordecedor rompió el silencio. Un automóvil frenó bruscamente detrás de ellos. Un grupo de hombres surgió de la oscuridad, con una risa burlona que cortaba el aire como cuchillos. Era una pandilla que Ricardo nunca había querido cruzarse. El corazón de Ricardo retumbó. ¿Cuántos secretos había acumulado en su vida que ahora estallaban de la manera más brutal? En una noche, «Aléjate de ella, Ricardo», gritó uno de ellos, un hombre de cabello largo y una mirada que parecía sacada del infierno. Y antes de que pudiera decir una palabra más, un disparo sonó, implacable y devastador. Ricardo sintió una quemadura en su brazo, un dolor agudo que lo deslizaba hacia el abismo. No, su propio grito era un eco vacío. El tiempo se detuvo y el mundo se volvió blanco y negro. Clara, con horror en sus ojos, soltó a Lucas. Todo sucedió en un instante, un caos aterrador. Ahora, Ricardo yacía en el suelo, mientras el bebé rodaba hacia lo oscuro, el grito frenético de Clara resonando bajo las estrellas que apenas iluminaban el horror. Y allí, entre la sangre y las sombras, se desdibujaron las líneas entre el pasado y el presente. Mientras la verdadera lucha por la vida comenzaba, quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué secretos desconocidos se desenterrarían en este nuevo capítulo de su vida? Ricardo estaba en el suelo, su brazo palpitando de dolor, el rojo caliente manando mientras la realidad se tambaleaba a su alrededor. Clara gritaba, el eco de su desesperación rebotando en los rincones oscuros de la calle. Lucas, el bebé, rodó hacia la penumbra, sus pequeños llantos convirtiéndose en un eco familiar que retumbaba en su memoria. Todo sucedió tan rápido que el mundo se volvió un borrón. El disparo resonó como un trueno y el impacto le robó la respiración. La sensación de poder perderlo todo lo ahogaba. Un golpe tras otro en su pecho. Samuel hizo un movimiento para avanzar, pero se quedó paralizado. Las miradas se cruzaron. Y en ese instante, algo cambió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras se alzaban en un baile macabro y la amargura de un viejo rencor se filtraba en el aire. Ricardo se arrastró lentamente, su cuerpo gritando en agonía, y sus ojos encontraron a Lucas, acurrucado en el suelo, tembloroso pero vivo. Era un destello de luz en medio de la oscuridad. Clara se lanzó hacia él, ignorando el peligro,
y tendió su mano, pero ya era demasiado tarde. De repente, un grito feroz desgarró la noche, iluminando todo con una claridad deslumbrante. ¡Detente! Era una mujer que emergió de la oscuridad como un paso de los dioses, empuñando un arma. Su rostro pálido estaba marcado por una resolución imponente. Ricardo se quedó paralizado. La figura se acercó, el cabello rebelde ondeando en la brisa, y él sintió que conocía esa mirada. «María», murmuró, su voz un hilo tembloroso. Sí, era ella, su hermana, a quien había creído perdida para siempre en la tormenta del pasado. Se sintió sorprendido, pero al tiempo desprevenido. «¿Qué haces aquí?» «Ricardo, sal de ahí», gritó como si se tratara de un espíritu revenido de la muerte. Pero el cambio de la situación lo sacudió como un rayo. La conexión entre ellos, una herida abierta que nunca había sanado, estalló en el aire como pólvora. Samuel la miró, incrédulo, como si no pudiera entender cómo la hermana que había creído muerta apareció en ese instante límite. Antes de que pudiera pensar, la mujer tuvo una mirada que decía: «No es el momento». Apuntó su arma hacia Samuel con una calma inquietante. La tensión era palpable. Incluso las sombras parecían contener la respiración. «Déjala ir, Samuel. No tienes idea de a quién te enfrentas», dijo ella, su voz resonando como un eco de la verdad. Sin embargo, el hombre solo se rió, esa risa fría y cruel que rebotó en sus oídos. «¿Y tú quién te crees, María? Sigues siendo la misma niña perdida. No sabes nada del verdadero peligro». Pero las palabras se desvanecieron entre los ecos de un pasado tuyo. Laura lo miró de nuevo con furia y dolor, y ese destello en su mirada lo decía todo. Ella lo sabía, conocía la verdad que él había enterrado. «No, no puedes hacer esto», gritó Ricardo, sintiendo que la realidad se reconstruía de formas que nunca había previsto. La conexión entre ellos, una hebra frágil pero resistente, pulsaba como un corazón latiendo, por debajo de la superficie. «Lucas no es solo un bebé. Es mi hijo», interrumpió Clara, sus palabras cortantes como el viento frío, y el mundo se desmoronó otra vez. Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó con fuerza. Él es el producto de lo que hemos hecho, de lo que nunca deberíamos haber permitido. La confusión giró en su mente, y la tragedia lo alcanzó de nuevo, un nudo en su garganta. Todo lo que pensaba que sabía se desvaneció, como una sombra al amanecer. La noche se iluminó con un destello de acción cuando un grupo de hombres rodeó la escena, cada uno portando intenciones oscuras. «Mátalos a todos», ordenó uno de ellos, y los gritos estallaron. El caos se desató una vez más. Ricardo, Clara y María se encontraron atrapados en una selva de disparos, secretos y un destino que ni siquiera habían imaginado. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué oscuros secretos podía haber en su sangre? Las respuestas se escondían en la niebla de la noche, pero una verdad aterradora los aguardaba. En medio del terror, el deseo de proteger lo que más amaban se encendió. De repente, entre el caos, un nuevo grito resonó y todo se oscureció. ¿Fue un grito de desesperación o de esperanza? Nadie lo sabía. El caos estalló en un instante. Ricardo, Clara y María estaban atrapados, sin saber cómo escapar del torbellino de violencia que se desataba a su alrededor. Las balas silbaban, rasgando la noche, y los ecos de los disparos parecían amplificarse en el aire. Ricardo, aún en el suelo, sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. ¿Qué estaba pasando? Las líneas de su vida se estaban desdibujando, transformándose en una pesadilla aterradora. «Ricardo, levanta», gritó Clara, y en su voz había una mezcla de terror y esperanza. Ella se aferró a Lucas, cuyas lágrimas resonaban como un tambor en sus oídos. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, un nuevo sonido rompió la noche, un chasquido agudo y metálico, seguido de un grito desgarrador. «¡No, Rodrigo!». Uno de los hombres de la pandilla,
cayó al suelo, y la sangre brotó de su pecho como un manantial oscuro. Un frío recorrió la espalda de Ricardo. Había un nuevo jugador en el tablero, uno inesperado. Un instante después, un grupo de personas apareció en la esquina de la calle. Personas que jamás habría imaginado ver allí. ¡Suéltalo! ¡Nunca debiste hacer esto, Ricardo! Una voz poderosa resonó en el aire. Era Teresa, la madre de Clara. Su figura, siempre autoritaria y firme, emergió ante él como un fantasma del pasado. Ricardo sintió que el mundo se detuvo. Su rostro le resultaba familiar, pero el dolor era nuevo. Clara se quedó paralizada, los ojos fijos en su madre, sin poder comprender lo que sucedía. «Mamá, ¿cómo?» Sus palabras apenas salieron de su boca. La revelación era demasiado grande. Teresa, en un giro dramático, apuntó con una pistola a Samuel, quien ahora la miraba con asombro. «Nunca debiste cruzarte con mi familia, Samuel». Todo se complicó aún más cuando Teresa giró la pistola hacia Ricardo. «Tú eres el culpable de este desastre. Tú y tus decisiones egoístas». Sus palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. La conexión que creía tener con Clara se desmoronaba mientras revelaciones oscuras afloraban. ¿Qué quieres decir?», balbuceó Ricardo, sintiendo el miedo y la confusión mezclarse en su pecho. Su mente se desbordaba de preguntas. «¿Por qué estás aquí, mamá? Explícame». «¿Por qué?», dijo Teresa, su voz implacable. «Lucas no es solo un niño. Es la llave que abre la caja de Pandora que hemos mantenido cerrada por años». Las palabras cayeron pesadas, como una lápida sobre su vida. Un secreto apuñalador que deshacía todo lo que había creído. Antes de que pudiera asimilar la magnitud de la revelación, un estallido diferente resonó. Un coche comenzó a incendiarse un poco más allá, y el humo negro devoró la luz de las estrellas. «Es una trampa», gritó uno de los hombres de la pandilla, mientras retrocedían mirando a su alrededor, buscando refugio. El caos era tangible, una tormenta de desesperación. «¡Salgan de aquí!», ordenó Teresa, mientras había una mezcla de autoridad y terror en su voz. El disparo anterior había activado algo más, un movimiento en la sombra que nadie había visto venir. Varias figuras enmascaradas rodearon el lugar y con movimientos precisos comenzaron a desarmar a los hombres de la pandilla. El mundo de Ricardo se tambaleaba y cada minuto se sentía como una eternidad. Clara, viendo todo esto, tomó una decisión rápida. «¡Ricardo!», gritó y lo arrastró hacia un lado, lejos de la confusión, mientras sus ojos reflejaban determinación. «No podemos quedarnos, debemos proteger a Lucas». Mientras se movían, una voz familiar rebotó en su mente, recordando advertencias que nunca escuchó. «Siempre hay un precio que pagar. Nunca hagas un trato con el diablo». ¿Era Samuel el diablo o era Teresa? La oscuridad se intensificaba y el destino del bebé pesaba como una roca en su pecho. Al llegar a un callejón lateral, Clara se volvió hacia Ricardo y dijo: «Si Lucas es lo que dicen, no podemos quedarnos aquí. Tu vida y la mía están en juego. Necesitamos respuestas y un camino para escapar». La urgencia de sus palabras lo llenó de adrenalina, pero también de terror. «¿Qué hacemos?», preguntó Ricardo, sintiendo la presión en su pecho. En ese instante se dio cuenta de que las relaciones que creía entender estaban completamente trastocadas. La vida que había construido estaba a punto de romperse, y la verdad solo se volvía más confusa. «Debemos llegar al lugar donde todo comenzó, a la funda que guarda los secretos», dijo Clara, mirándolo intensamente. La mirada es su madre apareciendo en sus recuerdos como un eco distante. Solo allí entendemos qué está realmente en juego. Y con una última mirada a la confrontación que aún resonaba en la distancia, los tres comenzaron a moverse hacia lo desconocido. Mientras tanto, un nuevo grito llegó del fondo de la calle, disparando nuevas preguntas en sus mentes.
La oscuridad le seguía de cerca, y el secreto de Lucas parecía más aterrador que nunca. ¿Qué harían al enfrentarse a la verdad que ni siquiera estaban preparados para aceptar? Mientras Ricardo, Clara y María corrían en la penumbra, la adrenalina bombeaba a través de sus cuerpos. Los ecos de disparos aún resonaban en sus oídos, la angustia palpable en cada paso que daban. «No mires atrás», ordenó Clara, mientras su mano temblaba a su lado, sosteniendo a Lucas, que lloraba con fuerza. La calle estaba oscura, cada sombra parecía moverse, como si el miedo tomara forma y los persiguiera. Ricardo se sentía atrapado en un laberinto de recuerdos y secretos. «¿Dónde vamos?», preguntó, tratando de mantener la calma en medio del caos. Pero Clara y María tenían una determinación en sus rostros, que lo llenaba de una mezcla de esperanza y terror. «Al viejo almacén. Es nuestro único refugio ahora», dijo Clara, empujando a Lucas más cerca de su pecho. Sus ojos brillaban con una intensidad que le hacía preguntar si realmente estaban a salvo o si lo peor estaba por venir. La verdad acerca de Lucas aún pendía en el aire, un enigma que aplastaba el pecho de Ricardo. ¿Qué había querido decir Teresa con aquellas palabras? El almacén se alzó ante ellos como una criatura oscura, con sus puertas oxidantes y ventanas polvorientas, un relicario de secretos del pasado. Al entrar, la luz entraba a raudales por las rendijas, pero por dentro el aire era espeso. El eco de la distancia retumbaba en las paredes. Clara respiró hondo, su voz temblando mientras decía: «No importa lo que pase, debemos enfrentar esto juntos». Ricardo se sintió más dividido que nunca. El amor por Clara y su instinto de protección por Lucas chocaban contra la confusión de su propia historia. La palabra maldición y los ecos de las revelaciones de Samuel giraban en su cabeza como un torbellino. «¿Qué secretos hay en torno a Lucas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Clara lo miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Todo está conectado, Ricardo. Tú y yo, Lucas. Todo lo que... crees saber, todo lo que crees que eres. Hay algo que ni tú ni yo comprendemos aún». La realidad de sus palabras hizo que su corazón se detuviera. Antes de que pudieran profundizar, una explosión resonó fuera del almacén. La luz se apagó y el sonido de cristales rompiéndose fue como un grito en la noche. «¡No!», Clara gritó, abrazando a Lucas aún más fuerte. Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Rápido! ¡Atrás!», exclamó, y los tres se lanzaron hacia una esquina oscura. El pánico en sus almas. La entrada fue destrozada por un grupo de hombres enmascarados, armados y peligrosos. La confusión reinó por un momento. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió a continuación. Un hombre al frente levantó su mano, y la tensión se cortó como con un cuchillo. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». Su voz tenía un tono que hizo eco en el pasado de Ricardo. En un segundo se dio cuenta. Era Javier, amigo de la infancia. Alguien a quien había creído perdido. «¿Javier? ¿Eres tú?», preguntó Ricardo, su voz temblando. La mirada de Javier era intensa, pero había algo oscuro en sus ojos. «Vine a buscar la verdad, y nadie saldrá de aquí hasta que se revele». Las palabras de Javier cayeron como un teso mortífero, desdibujando aún más la línea entre amigo y enemigo. «¿Qué quieres decir con eso?», replicó Clara, la angustia marcando su expresión. «Lucas no tiene nada que ver con tus viejos rencores». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso era cierto que la llegada de Lucas había traído un caos aún mayor? Javier rió, un sonido frío que retumbó en el almacén vacío. «Oh, pero esto no se trata de rencores. Ofrece mucho más que eso. Este niño está en el centro de algo que excede nuestra comprensión, algo que sabemos desde hace tiempo». Un grito interno paralizó a Ricardo. La revelación, como un rayo, iluminó la oscuridad. ¿Por qué nadie hablaba? ¿Cuál era la verdad sobre Lucas? Y antes de que pudiera hacer más preguntas, los hombres de la pandilla comenzaron a irrumpir por el almacén. En un frenesí caótico. «¡Todos al suelo!», gritó un hombre mientras los demás lo seguían.
Ricardo sintió un nudo en su garganta. La noche había dado un giro aterrador. «Clara, cuida a Lucas», ordenó, mientras se lanzaba hacia Javier, buscando respuestas en medio del caos. Entonces, una detonación estalló en el aire, separando los cuerpos y el ruido. En un caos ensordecedor, Ricardo se encontró solo, con su mente girando, y en ese momento, la explosión de luces brillantes lo cegó. La visión se fue, y en un instante, el mundo de Ricardo cambió por completo. La verdad de Lucas se arrojó a un abismo abierto, y solo un eco en su mente resonaba. No todos son quienes aparentan ser, y en ese mar de confusión, un grito desgarrador llenó el aire. ¿Qué secreto se desataría ahora entre ellos? La explosión retumbó como un trueno en la oscuridad, y el polvo comenzó a espolvorearlo todo. Ricardo, aún aturdido por el impacto, se arrastró hacia Clara y Lucas, buscando refugiarse en su abrazo. Pero en medio de la confusión, algo cambió en el aire. Un silencio extraño se apoderó del almacén, como si el mundo se hubiera detenido para esperar lo que estaba por venir. ¡Cuidado!, gritó Clara, empujándolo hacia un lado justo antes de que un trozo de metal volador pasara silbando por su oído. El pánico llenó sus ojos. Ella, con su fuerza inquebrantable, lo obligó a levantarse. La angustia los envolvía. El temor de perder a Lucas era un peso que aplastaba su pecho. El estruendo se desvaneció, dejándolos en una calma inquietante. Ricardo luchó por escuchar algo más. Algo distinto a los ecos que aún resonaban en su cabeza. Pero, de repente, una risa familiar rompió el silencio. Una risa que lo hizo helarse. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácil, Ricardo? Era Javier, de pie entre la neblina del polvo, con su mirada desafiante. Siempre ha sido bastante ingenuo. Aquellas palabras rasgaron la atmósfera, y en ese instante, Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición, la verdad atrapada en sus entrañas. Javier siempre había estado cerca, pero nunca supo hasta qué punto. «¿Qué has hecho, Javier?», la voz de Clara tembló. Una mezcla de incredulidad y furia. Javier hizo un gesto hacia los hombres enmascarados que rodeaban el almacén. «No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para demostrarte una realidad que has ignorado por demasiado tiempo». La tensión se volvió más densa. «¿Qué sabes?», insistió Clara, su voz una mezcla de desafío y pavor. «Lucas no es solo un niño, Clara. Él es la sangre de nuestro padre, tu padre. Y eso significa que tú eres la heredera de algo que jamás pensaste que poseías». La revelación fue como una bomba arrojada en un estanque tranquilo. Ricardo se sintió en shock. ¿Un secreto familiar tan profundo? La confusión giró en su mente. «Eso no puede ser verdad», murmuró Clara. La incredulidad en su rostro era evidente. Pero Javier continuó, como si estuviese disfrutando del juego. «Oh, pero lo es. Tu madre escondió la verdad por años. Sabía que había algo especial en Lucas, algo que muchos estaban dispuestos a matar para obtener». El aire se volvió pesado y caliente. Las palabras de Javier echaban más leña al fuego. Raíles de recuerdos brotaron en la memoria de Ricardo, cuando su padre había mencionado el legado, los secretos que nunca se habrían revelado. La idea de que Clara, la chica de la calle, en realidad podría estar relacionada con su familia, era enloquecedora. «Déjalos, Javier, este no es tu camino», dijo Ricardo, su voz firme pero temblorosa. Sintió que debía proteger a Clara o a Lucas, aunque no estaba seguro de qué significaba eso en verdad. Pero Javier había cruzado una línea que no podría ser ignorada. ¿Protegerlos de qué? ¿De su verdad? Javier rió, pero su risa era fría, sin alegría. «El mundo no se detiene para satisfacer tus caprichos, Ricardo. Lucas está destinado a más. Es un símbolo, un bastión de poder que ni tú ni Clara pueden imaginar». La realidad se aplicaba como un yugo. De repente, un grito cortó el aire y el caos estalló nuevamente cuando uno de los hombres enmascarados se abalanzó sobre ellos. Clara gritó, pero algo en el movimiento la detuvo. No era solo una lucha,
Había una revelación que tambaleaba su mundo entero. Ricardo sintió que el aire hacía eco de su confusión. Javier avanzó hacia ellos. Sus ojos destilaban una mezcla de locura y determinación. ¿Había perdido a la única conexión que le quedaba? La verdad que los mantenía unidos se desintegrañaba en 1000 pedazos. A su alrededor, todo se reducía a caos y desesperación. La situación era más grave de lo que jamás imaginó. Un nuevo grito brotó del fondo, pero la advertencia se desvaneció en el aire tenso y lleno de incertidumbres. «No dejes que se escape», ladró Javier, y los hombres enmascarados comenzaron a moverse. Un torbellino de acción. Ricardo sabía que debía actuar rápido, pero el miedo se adueñaba de él. ¿Qué significaba realmente este secreto sobre Lucas? La herencia, la sangre, todos esos elementos ahora estaban entrelazados en un juego siniestro del que no pudo escapar. La ambición, las traiciones y la búsqueda de poder giraban en torno a su vida, y ni él lo había sospechado. «¡Ricardo!», una voz familiar emergió entre el tumulto. Era Teresa, apuntando a Javier con fuerza, y la confusión se reemplazó por un nuevo terror. «Tu hermana debe saber la verdad», ella gritó, y su mirada penetrante hizo temblar las paredes del almacén. «¿Qué más hay, madre?», murmuró Ricardo, sintiendo que el agujero negro de la verdad lo consumía. La revelación de su legado se convirtió en una carga que no podía soportar. Clara había desaparecido, y ahora cada respuesta solo conducía a más preguntas. «No tienes idea de con quién te estás jugando, Javier. Déjalos en paz», dijo Teresa. La seguridad en su voz resonó como un eco en el fondo de su mente. Pero a Ricardo no le quedaba más tiempo. Todo lo que creía saber estaba sumido en la confusión, y la verdad se ocultaba en las sombras, lista para desatar el horror. Mientras se preparaban para el próximo movimiento, la incertidumbre se apoderó de ellos. ¿Cuál era la naturaleza de su conexión? ¿Quién realmente era Lucas en medio de todo esto? Las preguntas flotaban en el aire, voraces y descontroladas. Tenía que descubrirlo. Tenía que enfrentarse a sus propios demonios y a la posibilidad de perderlo todo. Al final, la lucha apenas comenzaba, y la verdad aguardaba en un rincón oscuro, deseando salir a la luz. ¿Pero a qué costo? Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, la figura de Teresa bloqueaba la salida, con la mirada fija en Javier, manteniéndose firme. Ricardo no podía dejar de pensar. ¿De verdad era esta la única opción? El caos entre ellos era un eco de sus temores más profundos. Clara había desaparecido entre la confusión, y Lucas estaba a salvo. Pero ¿hasta cuándo tendrían ese privilegio? «Detente, Teresa. No puedes hacer esto». Javier parecía arrogante, confiado, pero había algo más en su mirada, algo perturbador. «Tu locura solo causará más daño. Daño a los que amo», replicó Teresa, su voz resonando con autoridad. «No permitiré que esta maldición se extienda. La sangre es más pesada que el agua. Lucas no puede caer en manos equivocadas». Todo sucedía tan rápido. Javier sonrió, pero era una sonrisa llena de desdén. «¿Acaso no te das cuenta, madre? Lucas no es solo un niño. Él es la pieza clave en un juego más grande del que jamás has sido parte». Las palabras de Javier hicieron eco en la sala como disparos en la noche. «¿Qué has dicho?», preguntó Ricardo, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «No basta con que Lucas sea tu nieto. ¿Qué más hay?». «Solo aquellos que entienden el poder del legado pueden verlo», dijo Javier, elevando la voz como si estuviera proclamando una verdad inquebrantable. Ricardo estaba paralizado, sintiendo que todo el entender sobre su familia se desvanecía como humo. ¿Qué tipo de legado era este? ¿Por qué Lucas estaba en medio de algo tan oscuro? El ambiente se impregnó de un silencio pesado antes de que una explosión atronadora retumbara desde el exterior, rompiendo la tenue calma. El suelo tembló y una cortina de polvo llenó el aire. Clara, que había estado ausente tanto tiempo, apareció en la puerta del almacén, con su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «¡Ricardo!», gritó, pero un grito que no era solo de miedo. Era una advertencia.
Antes de que pudiera decir más, un resplandor de luz brilló detrás de ella, iluminando la escena. En un instante, todo pareció cambiar. Desde fuera, un automóvil negro irrumpió, atravesando la puerta del almacén como si fuera de papel. El vehículo se detuvo en medio del cuarto, y de él salió un hombre alto y enigmático, con una garra de poder que desbordara del suelo al techo. No conocía su rostro, pero algo en él resonaba profundamente en su interior. Es hora de que la verdad salga a la luz. La voz era profunda y autoritaria, un rugido que hizo temblar las paredes. Con un movimiento rápido, el hombre desenfundó un dispositivo y lo apuntó a Lucas. El tiempo pareció detenerse. Ese niño es la clave de todo, y ninguno de ustedes puede detenerme. El miedo se apoderó de Ricardo. «No, no te acerques a él», gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos creciente. Era como si un tsunami de verdad y traición se desatara a su alrededor. El automóvil comenzó a brillar intensamente, mientras el misterioso hombre giraba su mirada hacia él. «Tú, Ricardo, siempre supiste que tenía un destino. Ahora es el momento de enfrentarlo, de aceptar el legado que te pertenece. Lucas es parte de ti». Todo su ser se paralizó al escuchar esa frase. ¿Qué quieres decir con eso? La idea lo golpeó como un martillo. ¿Qué estaba pasando realmente? La revelación retumbaba en su cabeza, sus pensamientos chocando mientras las piezas comenzaban a encajar, pero no de la manera que había esperado. «Está en la sangre. El poder en la familia no se puede ocultar», continuó el hombre, lanzando un rayo de luz hacia el vehículo, haciendo que todo estallara en un mar de fuego. La explosión arrojó a todos, desdibujando las líneas entre amigos y enemigos, verdad y mentira. La escena se volvió un torbellino de caos. Ricardo, en el suelo, sintió que todo su mundo se desvanecía. La figura de Clara se acercó, su mirada. Era un vendaval de emociones. «¿Qué significa eso, Ricardo? ¿Eres parte de ellos?» Las palabras calaron en su corazón. Esa conexión tan reciente se tambaleaba en sus cimientos. No podía ser. El hombre, la explosión, las revelaciones. Todo ello giraba en torno a una desconocida lección de lágrimas y rabia. La lucha por salvar no solo a su familia, sino a sí mismo, parecía más crucial que nunca. «No sé quién soy, pero tampoco sé quién es Lucas». La tristeza y el terror se entrelazaban en su pecho. Las luces parpadeaban y la oscuridad se tragaba la esperanza. Todo lo que había creído se estaba desmoronando a su alrededor. La visión de Lucas, sentado entre las sombras, era la última imagen que quedaba de su antiguo yo. La verdad lo había encontrado de la manera más aterradora. Gritó Teresa, pero en sus ojos había una mezcla de determinación y desespero. ¿Qué otra cara tenía este legado? ¿Quién era realmente el hombre que había cruzado la puerta del almacén? Era una sombra del pasado, y ahora Ricardo tenía que enfrentar su verdadero destino. La pregunta quedó flotando en el aire, entre el humo y el polvo. ¿Era Lucas la salvación o la perdición? Mientras la habitación se llenaba de caos y sombras, la única certeza era que Ricardo tendría que desenterrar los secretos antes de que todo se volviera irreversible. Mientras la habitación seguía temblando tras la explosión, Ricardo se sentó en el suelo, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Javier retumbaban en su mente. Lucas era la sangre de su padre. ¿Cómo era posible? La revelación «¿cómo?» Un rayo desgarró su sanidad, haciéndolo dudar de todo lo que había pensado conocer. Clara estaba a su lado, paralizada, con los ojos llenos de miedo y confusión. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Lucas es de nuestra familia?» La sombra de la verdad parecía más pesada que cualquier otra amenaza. En ese instante, la tensión se hizo palpable, como un sapo preparado para saltar, y el aire se volvió espeso. Javier dio un paso hacia ellos, con una sonrisa burlona. «Tu madre ha guardado este secreto por mucho tiempo, pero es hora de que lo enfrenten. Lucas es parte de la herencia de la familia. Y tú, Ricardo, tienes más colección de la que crees». Era como si un mar de angustia lo ahogara. ¿Y si era cierto? ¿Qué significaba eso?
para Clara. Pero antes de que pudiera procesar más, un nuevo estallido sacudió el almacén, haciendo temblar las paredes incluso más fuerte. Un panel de la estructura se desplomó, y en ese caos algo sorprendió a todos. Una ráfaga de luz iluminó una puerta trasera que había permanecido oculta. La luz brillaba con tal fuerza que parecían relámpagos del cielo, y todos giraron sus cabezas hacia la aparición. «¡Adelante!», gritó un hombre, que se presentó en el umbral, con una figura imponente y voz clara. Era delgado, con un aire de autoridad que obligaba a escucharlo. «No tienen tiempo. Lucas debe salir de aquí». Sin pensarlo, Clara corrió hacia la luz, aferrando a su hijo en brazos. Ricardo la siguió, espoleado por un instinto primario de protección. Pero en cuestión de segundos, su camino se cortó. Una figura apareció a su lado. Era un rostro que jamás hubiera esperado ver. María. La mirada caliente de su hermana lo atravesó. «Ricardo, no te vayas. Él es el enemigo», gritó, señalando al recién llegado. La confusión se apoderó de él. ¿Qué? ¿Quién es él? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo resonó detrás de ellos. Uno de los hombres de la pandilla estaba ahí, más furioso que antes, con un arma desenfundada y dispuesto a atacar. «¡Nadie se mueve!», gritó, con una rabia que casi podía saborearse. Su mirada endurecida estaba fija en Lucas, mientras su boca se curvaba en una mueca maliciosa. La situación se volvió más peligrosa en ese instante. El nuevo hombre, que había emergido de la luz, no se dejó intimidar. Con un movimiento rápido levantó su mano, y un destello de luz se disparó hacia el pandillero, impactándolo en el pecho. El hombre se detuvo en seco, los ojos abiertos de par en par antes de caer, hundiéndose en la penumbra del almacén. «¿Qué demonios hiciste?», exclamó Ricardo, sintiendo que el horror se apoderaba de él. «¿Quién eres tú?». Con calma, el recién llegado lo miró directo a los ojos. «Soy Diego, y he venido a proteger lo que de verdad importa». Lucas no solo es un niño. Él es el último eslabón de esta familia. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Ricardo. «Malditas sean las conexiones familiares», gritó Javier, más frustrado que antes. «Este niño es una maldición para todos nosotros». Antes de que pudiera continuar, el suelo tembló de nuevo, seguido por un grito desgarrador que resonó dentro del almacén. Clara, con Lucas en brazos, se volvió profundamente alarmada. «¡Mamá!», gritó. El horror en su voz era claro. El eco de su grito atravesó la oscuridad, mientras algo descendía del techo, chocando justo a su lado. Era un cuerpo, un viejo de aspecto decrépito que aterrizó pesadamente, cara arrugada y ojos vacíos. Ricardo sintió que su corazón se detenía. «¿Samuel?». La pregunta le salió con esfuerzo. La figura ante ellos era la sombra del antiguo socio que había traído la desgracia. «Todo el mundo tiene que conocer la verdad», murmuró, temblando, mientras movía su mano lentamente. «Lucas, no es solo tu hermano, es el pacto que sellaste sin saberlo». Las palabras fluyeron de su boca en un susurro apremiante. La mirada de Clara se volvió de un miedo a una resignación total. Sentía que las piezas del rompecabezas volvían a encajar, pero de una forma devastadora. «¿Qué pacto?». La pregunta dejó la boca de Ricardo temblando. Y en ese silencio abrupto, en el que el tiempo parecía detenerse, el hombre que se hacía llamar Diego respiró hondo. «Lucas es la pieza final de un juego de poder que llevamos jugando por generaciones. Y si la verdad no sale a la luz, todos pagarán las consecuencias, incluido él». Ricardo se quedó helado, con los ojos fijos en Lucas, sintiendo que el suelo se caía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? No podía ser cierto. ¿Podría Lucas ser el centro de una lucha de poder que ni él comprendía? La sombra del destino voló por el aire. Todo lo que había conocido ahora se desvanecía, y aún así tenía que saber más. Tenía que descubrir hasta dónde se extendía la verdad. ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? La realidad era más terrorífica de lo que nunca imaginó.
y una pregunta eterna flotaba en el aire. ¿Sería capaz de proteger a Lucas, o todo lo que amaba se desvanecería? Con cada latido, su destino se estrechaba más, ahogándolo en un mar de secretos y la necesidad de respuestas. La explosión resonó, y un polvo espeso llenó el aire. Todo parecía congelarse un instante. Ricardo se quedó paralizado, con los ojos fijos en la figura de Javier. Luego se volvió hacia Clara. El caos que había estallado alrededor de ellos era una mezcla de miedo y asombro. «¡Mamá!», gritó Clara nuevamente, ahora con una desesperación palpable. El rostro de Lucas estaba pálido, sus ojos grandes llenos de confusión, pero el sonido del disparo anterior seguía retumbando en sus oídos, mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Todo se estaba desmoronando. Javier se rió. «¿No entienden? Este niño viene con un precio. La verdad está a punto de salir, y no podrán escapar». Su mirada era como un imán que atraía la oscuridad a su alrededor. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Había algo en los ojos de su viejo amigo que no esperaba. Su delirio tenía raíces profundas, una locura que germinaba en la desesperación de un pasado no resuelto. «Él es solo un niño», gritó Ricardo, intentando recordar lo que sentía por Javier, aquel amigo de la infancia. Pero apenas podía recordarlo entre tanto sufrimiento. En ese momento quería creer en un final feliz. Pero las palabras de Javier lo atraparon en un bucle de terror. «Y tú eres el ancla que lo atan a esta locura», murmuró Javier. Era un trueno en la noche que rompió todo sentido de realidad. El eco de la verdad recorría la habitación. «Tu familia no es lo que crees. Nunca lo ha sido. ¿Cómo crees que llegué aquí?» «¡Basta!», ordenó Clara, temblando de rabia y miedo. «No sabemos qué está pasando, pero no dejaré que lastimes a Lucas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el espacio se iluminó por un segundo. Un rayo cruzó detrás de Javier, destrozando lo que quedaba de la pared del almacén. La explosión externa se había vuelto más feroz. El lugar parecía derrumbarse sobre ellos. Lucas lloraba. El sonido era como un mantra de advertencia. Y en un giro inesperado, la figura de Teresa apareció nuevamente, esta vez entre la niebla del polvo. «No, no puedes hacerle daño, Javier. Este niño es más que lo que crees». «¿Qué?». Ricardo no podía contener la incredulidad. «¿Qué sabes de Lucas?». Con cada palabra el aire se volvía más denso. «Mira, Lucas partirá hacia un destino distinto. No solo es nuestro legado, también es...». Pero el comienzo de la frase se desvaneció en otra explosión, haciéndolos tambalear. La tensión aumentó. El aire chisporroteaba con energía contenida. «¡Mamá, corre!», gritó Clara, empujando a su madre hacia la salida. Pero en ese instante, la verdad atrapó de nuevo. La herencia no solo es de la sangre, también es una carga. «¿Qué quieres decir?». Ricardo, enfadado, buscó respuestas en la mirada de su madre. Pero antes de que pudiera obtener una, el nuevo hombre que había aparecido antes dio un paso al frente. «Me llamo Diego, y lo que está por venir no es solo lo que han imaginado». Un lugar que antes podía parecer refugio se volvía cada vez más hostil. Sentía que el tiempo se desvanecía mientras giraba la cabeza. La realidad estaba dando un giro. «¡Lucas!», gritó, viendo a su pequeño luchar por la comprensión. Y en ese momento un grito desgarrador resonó por la escena. Dentro de la oscuridad, una figura emergió. Un horror conocido. Era un viejo enemigo, el mismo que había estado detrás de todo. Samuel, sonriendo de manera escalofriante. ¿Creyeron que podían escapar de mí? Su voz era profunda y llena de veneno. «Lucas es mi verdadera salvación». La revelación pasó como un rayo por la mente de Ricardo. ¿Salvación para quién? Su corazón latía con fuerza, palpando la incertidumbre. «Para nuestro linaje», dijo Samuel, acercándose. «La verdad es que todos jugaron un papel aquí, y ahora todos deben elegir. El sacrificio es la única solución». Un silencio helado se apoderó del lugar. La amenaza flotaba en el aire, pesada como el plomo. Antes de que pudiera responder,
Un nuevo eco golpeó fuertemente. El almacén se partió por la mitad, como si el destino mismo intentara desgarrar la realidad. Ricardo sintió una herida punzante en su pecho mientras todo giraba a su alrededor. «¡Mamá!», gritó desesperado, viendo cómo las sombras se apoderaban de su familia. Mientras el polvo se asentaba y las sombras mostraban su forma, una revelación asombrosa brotó en el aire. Lucas iluminó el ambiente. Un halo resplandeciente surgió de él, mientras todos se quedaban paralizados. Era como si el tiempo mismo se detuviera, y en ese instante Ricardo se dio cuenta de que Lucas no era simplemente un niño. «Él es un ángel guardián», susurró Teresa, pero su voz se perdió en el pánico general. Ricardo sentía que el corazón se le paraba. Una conexión visceral lo golpeaba. ¿Qué? Su voz quedó atrapada en su garganta. Lucas era mucho más que lo que habían pensado. Era el centro de un universo en conflicto. Todo a su alrededor oscilaba entre el horror y la esperanza. «¡Lucas!», gritó, esperando que el niño respondiera, que ayudara a dar sentido a la locura. Maquinaciones para reclamarlo, y en cada palabra el aire parecía tomar un nuevo significado. Las puertas del destino comenzaban a abrirse, revelando que la batalla apenas comenzaba. La revelación estaba a punto de estallar. Y, en la confusión, la verdadera lucha por el alma de Lucas se emprendió. ¿Estaban listos para enfrentar las consecuencias? Ricardo miró a su madre y su hermana, un nudo formándose en su garganta. La verdad ya no era un misterioso enigma, era un sacrificio. Una vida llena de secretos que debían salir a la luz. La oscuridad se tornó más densa, y un silencio ensordecedor envolvió el almacén. Ricardo, Clara y Lucas estaban ahí, atrapados en un caos de revelaciones. Samuel había revelado un secreto que los mantenía a todos al borde del abismo. La tensión podía palparse, como un hilo delgado listo para romperse. «No puedo dejar que te llame mi hermano», gritó Clara, el miedo y la furia colisionando en su voz. «Él no puede ser parte de esto». A su alrededor, los ecos de la verdad resonaban como campanas, cada golpe una nueva herida en su corazón. Diego avanzó, la mirada decidida. «Si Lucas tiene el destino que todos dicen, hay que protegerlo, y la única forma de hacerlo es enfrentar al enemigo». Miró a Javier, quien se mantenía en la sombra con una sonrisa torcida. «Tu obsesión solo traerá más desgracia. Cada admisión a esta familia ha de hacerse con amor y no con odio». «¿Amor?», Samuel soltó una risa burlona. «¿Qué sabes tú de amor? Este niño es una herramienta, algo que todos quieren poseer, pero está destinado a absorber la tragedia de sus ancestros». Su voz era un veneno, alimentando la desesperación que crecía en el aire. Ricardo sintió que su pecho se encogía. «Basta. Lucas no va a hacer un sacrificio. Él no tiene que cargar con lo que hicimos nosotros». La rabia se adhirió a cada palabra. Las sombras se agolpaban a su alrededor. No solo era un enfrentamiento con el pasado, era una lucha por el futuro de su hijo. «Si quieres salvarlo, tienes que actuar rápido», dijo Clara, sosteniendo fuertemente a Lucas. «No permitiremos que caiga en manos equivocadas. No seremos parte de esta maldición». La determinación en su voz levantó el espíritu de Ricardo. Diego tomó un paso adelante, formando un círculo en torno a Lucas. «Si estamos juntos, podemos cambiar el rumbo de esta historia. El legado puede ser redimido». Las palabras resonaron como un grito en la noche, haciendo eco en cada rincón sombrío del almacén. Samuel se adelantó, la ira brotando de su mirada. «Si creen que esto terminará aquí, están muy equivocados. Jamás permitiré que este legado se esfume». Y justo en ese instante, un temblor sacudió el lugar. El almacén comenzó a colapsar. Los escombros llovieron, pero el resplandor de Lucas brilló más. Su pequeño cuerpo era como un faro de esperanza en medio del horror. La cola de una verdad poderosa se desató con cada gesto del niño. «¡Lucas!», gritó Ricardo, lanzándose hacia el luz que emanaba de su hijo. Algo dentro de él resonó, un llamado ancestral que unía sus corazones. En un instante fugaz, todo se llenó de luz. Las sombras retrocedieron, incluyendo a Samuel y Javier.
quienes se encontraron atrapados entre la claridad y la oscuridad. Ricardo, Clara y Lucas estaban a un paso de la salvación. No estamos solos en esto, musitó Clara, entre lágrimas de liberación. Y en ese momento, la verdad se convirtió en un susurro colectivo, un pacto silencioso entre ellos. La conexión con sus ancestros se iluminó. Ellos podían romper la maldición, redefinir su legado. El amor podía salvarlos, no el odio. La luz envolvía sus cuerpos y mientras el almacén se desmoronaba, los tres dieron un paso hacia adelante, uniendo sus manos. «Por el amor que tenemos, por un futuro sin sombras», exclamaron al unísono, y el universo pareció vibrar con su declaración. Con un último estallido, la oscuridad se disolvió y el almacén se evaporó en un destello de luz. Estaban a salvo, rodeados de un paisaje nuevo y brillante, un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Ricardo miró a su alrededor, sintiendo la conexión con Clara y Lucas. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Su corazón palpitaba con nuevos sueños. «Vamos a reconstruirlo», dijo con determinación. Juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Mientras caminaban, un susurro le recordaba que cada paso hacia adelante sería un desafío. Con cada nuevo amanecer, nuevas preguntas emergerían, y tal vez, solo tal vez, la travesía estaba lejos de haber terminado. Y tú, amigo, si te ha tapado esta historia y quieres ser parte de lo que viene, tienes que suscribirte ahora mismo. No hay tiempo que perder. Aplasta ese botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas conozcan nuestro viaje. Comenta abajo tus reacciones y teorías. Quiero leer lo que piensas. Y no dudes, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Vamos, no esperes ni un segundo más.